la crisis del capitalismo, ¿ok? Entonces, aquí vendría una gran pregunta. ¿El capitalismo está en crisis? Sí y no. A ver, sí porque siempre ha estado en crisis. Y no porque es el mercado el que se autorregula. Por ejemplo, yo quiero venderles a ustedes esta bebida. Y les voy a vender esta bebida. Y les digo, dame $5,000 por la bebida. Tú me vas a decir, no, lo siento, no te puedo comprar. Bueno, ya, entonces dame 100. No, no puedo. Dame $5. Sigue estando muy caro. Ya cada vez es más factible, pero es muy caro. Ya, entonces dame $1. Ahí sí te puedo comprar. Ahí sí dame tu bebida. Es el mercado el que automáticamente se regula. Ya les digo, es una cuestión en que la oferta pide y la demanda manda. La demanda dice, yo puedo pagarte hasta este monto. O sea, más de precio. Hasta este precio. Más allá, yo no puedo pagar. ¿Ya? En cambio, la demanda, el consumidor lo que va a decir es, yo quiero comprarte esta misma bebida en 10 centavos. Y el productor te va a decir, pero estás loco. Yo no te puedo vender esto a 10 centavos. Solo fabricarle me cuesta bastante más. ¿Ya? No voy a decirte el valor porque después me vas a vender, si te digo 60 centavos, me vas a querer comprar a 61 centavos. ¿Ya? Entonces, es el mercado el que se regula solo. Históricamente, el capitalismo, o bueno, ¿cómo se llama? El libre mercado ha tenido momentos de crisis extrema. Yo podría decirles, claro, el Jueves Negro, el Wall Street Journal, el 29 de febrero, ¿no? Ay, perdón, en febrero del 29, eso, así, en febrero del 29. Que bueno, que ahí es cuando cae la Wall Street y se da lo que se dio, que fue un problema con las acciones, todo el mundo gastaba un montón de plata y cuando se dieron cuenta, esa plata era ficticia, esa plata no tenía validez, ¿ok? Comenzaron a usar muchos cheques, muchos pagarés y casi nada de efectivo y cuando se dieron cuenta de todo lo que todo lo que se habían endeudado no era plata real. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí cae el sistema. Pero fue en Estados Unidos y sigue siendo la primera potencia mundial, así que crisis como tal, yo realmente no le veo. Ahora, para yo ponerme a dar esta clase, me puse obviamente a investigar. Y no me van a creer, ¿no? Pero en todos los lugares, no en todos, ¿no? Pero en la mayoría de lugares donde yo encontré cuestiones de crisis de capitalismo, hablan pues del capitalismo desde el punto de vista del neoliberalismo o el capitalismo salvaje. Entonces es como que te pones a pensar y dices, esto es más adoctrinamiento que la muestra de una realidad. Yo trataba de buscar alguna base científica y eso es lo malo de las personas que manejan, que hacen postulaciones respaldadas con una ideología más que con la realidad. No nos muestran datos. ¿Ok? No nos muestran datos. Y ustedes, si es que tal vez le han escuchado al Milei de Argentina, ¿no es cierto? Si ustedes tal vez le escucharon, él les dice, los de la izquierda odian los datos. ¿Por qué? Porque los datos muestran la realidad. Entonces, claro, o sea, si es que manejas algo sin datos, ahí estamos jodidos. ¿Qué pasa? Que los datos nos muestran hechos. Siempre el dato nos va a mostrar hechos. No recuerdo quién dice, Nietzsche. Nietzsche dice que tenemos siempre que conversamos, siempre que hacemos una investigación, tenemos dos grandes definiciones o dos grandes conceptualizaciones, dos grandes variables. No son leyes, llamémosle corolarios, ¿de acuerdo? Tenemos hechos y tenemos interpretaciones, ¿ya? Los hechos tienen datos, los hechos se basan en datos. Disculparán, sino que se sube y me viene a ver. ¿Ya? Profe, antes que continúe, ¿qué diferencia hay entre neoliberalismo y liberalismo? Que ahorita acabo de mencionar. Ya voy, dame 2.7 segundos. Ya, a ver, existen los hechos y existen las interpretaciones, ¿ya? Por ejemplo, yo una vez discutiendo con mi novia, ¿no? Sí, que tú estás con esta man y todo, ¿no? Con alguna novia, ¿ya? No voy a entrar en mi vida personal. Entonces, tú me estás mintiendo, todo. Y digo, a ver, existen hechos y existen interpretaciones y obviamente a ella le caga que yo hable así, ¿no? Le da muchas iras que yo hable así, ¿no? Existen hechos e interpretaciones. No hay hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el argumento que tú me das no es determinante, es un argumento circunstancial,
¿ok? Los argumentos pueden ser o determinantes o circunstancial, como por ejemplo, alguien dispara un arma, ¿ok? Y tú fuiste y agarraste el arma y dices, ¿qué es esto? ¿Ya? Fuiste circunstancial, el argumento, la prueba fue circunstancial, más no determinante. ¿Por qué? Porque no tenías huellas de pólvora en las manos, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿ya? Y ahora, los hechos es, alguien te vio disparar el arma, tú tienes ¿cómo se llama? La pólvora en los dedos y todo, ¿no es cierto? Ya, entonces existen hechos, existen interpretaciones, nosotros nos vamos a basar en los hechos. Y bueno, cuando nosotros conversamos con socialistas, comunistas, ellos se basan mucho en las interpretaciones más que en los hechos, porque los hechos, lastimosamente, históricamente, no han estado mucho a su favor. Mucha gente deduce que el capitalismo es el mejor sistema social y económico, por el hecho de haber vencido al comunismo. Pero las cosas no son así de sencillas, pues de los tantos defectos que tiene el capitalismo, hay uno en particular que de seguirse perpetuando nos llevaría insoslayablemente a un apocalipsis que nosotros mismos hemos creado. Ah, ojo, aclaro, no deduzcan con esto que quiero hacerle propaganda al comunismo tradicional, ya que ese es otro sistema que también tiene grandes defectos. Además, a estas alturas del partido, hay otras propuestas económicas que deben romper con esa falsa dicotomía de que si no es capitalista, es socialista. ¿Cuál es entonces el gran problema del capitalismo? La respuesta está en las últimas palabras del título de este video y este blog. Consumo desbordado, consumo desenfrenado, consumo innecesario. La demanda depende de la oferta y no al revés. Petróleo, ganadería, producción masiva de empaques y etcétera están contaminando el planeta, acabando con el agua, dañando nuestra salud y creando tsunamis de basura que un día no se podrán contener más. Es que si la crisis mundial fuera un cuarto desordenado y sucio, el socialismo al tratar de arreglarlo careció de herramientas y nuevos métodos, y el capitalismo, que se jactó de tener las herramientas para arreglar el cuarto sucio y desordenado, ya que se las quitó al socialismo, no le sirvieron de nada, pues todo el desorden y la suciedad de ese cuarto los acumuló debajo de la cama y el colapso será irreversible. ¿Hay propuestas para resolver este problema? Esto ya desde hace siglos los estudiosos lo habían examinado, y es un tema gigante, pero basándome en Calvo, Economía Civil, desde la ética de la razón cordial, la cosa es que ante una economía que va en picada a causa del sistema capitalista triunfante y el neoliberalismo, los estudiosos Bruni y Samagni resucitan la teoría de Genovesi del siglo XVIII, la cual se basa en 6 conceptos fundamentales para una buena economía: comercio, interés, confianza, civilidad, reciprocidad y felicidad. Todo para una economía más moral, más humana, más civilizada y no tan individualista y desinteresada por el prójimo y el medio ambiente como la actual. Bruni y Samagni traducen esos conceptos de Genovesi a eficacia, equidad y reciprocidad entre mercado y sociedad civil, para que haya también efectivamente lo que buscaba anteriormente Genovesi, una economía mejor que trabaja por el bien común y no en un bien particular, como la economía actual, que como vemos crea enormes abismos entre ricos y pobres, mientras que el planeta está siendo gravemente dañado, debido a que el desenfrenado consumo de productos no sostenibles es necesario para sostener esta economía tan mala. Y aquí es donde Calvo indica que no está del todo convencido con Bruni y Samagni, y entra a citar a la grandiosa Adela Cortina, indicando que la propuesta de ella, la economía cordial, sobresale y puede cambiar verdaderamente las cosas, ya que rompe con los anacronismos de las diferentes teorías económicas, sencillamente porque parte de los sentimientos de las personas y su anhelo de vivir mejor a pesar de la diversidad, y que a fin de cuentas ello une la justicia con la simpatía de nuestros semejantes. Pero un desarrollo económico verdaderamente positivo y transformador solo surgirá si existe una sociedad madura, una sociedad moralmente plural, capaz de generar expectativas que sobrepasan los límites de la propia comunidad y que se entran en el terreno de la universalidad. En síntesis, una economía cordial desde luego se daría cuenta del daño ambiental que causan los productos que circulan y tomaría medidas drásticas para mitigar este problema. Y ojo que eso no es comunismo ni socialismo, es desarrollo humano. ¿Qué necesitamos para que una economía cordial y sostenible salve el planeta y haga más felices a sus habitantes?
A mi parecer, son dos grandes desafíos que el mundo y sus naciones deben asumir para que sea posible una economía cordial, una ética de solidaridad y la razón cordial. El primero y el quizá más complicado, y más en un país como Colombia, es que por medio de la educación en todas sus formas, familiar, escolar, universitaria, en los medios, etc., a las personas de todas las edades se les haga revolucionar su moral por medio de la ética. Precisamente una ética cordial que haga entender de una vez por todas que las acciones de cada uno de nosotros tienen repercusiones al ambiente y sus seres vivos. Por ende, se trata de que tales acciones deben ir encaminadas a un bien común y no a uno individual. Un ejemplo muy claro para que me entiendan. Pepe es una persona del común que nace, consume y se reproduce. Le enseñaron y está convencido de que la vida se trata de ganar dinero por medio de un trabajo para poder consumir más, porque erróneamente piensa que la felicidad es consumo, sin tener ni una sola gota de altruismo o empatía hacia alguien que sea de otra raza, de otra clase u otra especie. Y peor aún si aquel trabajo que Pepe elige contribuye a la contaminación del planeta y o la desigualdad social. Entonces, aunque eso que hace Pepe no es nada cuestionable moralmente, pues no es delito consumir, reproducirse ni trabajar para grandes multinacionales, no. Sabemos que éticamente y con la situación actual del planeta, sí está mal lo que hace Pepe, ya que tenemos el deber todos nosotros y Pepe también de contribuir de alguna forma al desarrollo social y no a perpetuar la crisis que vivimos. Y es que si queremos un mundo mejor y más feliz y en el que sea posible esta economía cordial de la que hablamos, no debemos vivir nuestras vidas sin ninguna conciencia ambiental ni social. No hay que vivir disfrutando de los logros de quienes estuvieron atrás y contribuyeron a la sociedad, mientras nosotros solo perpetuamos aquellos fracasos y errores de los que también estuvieron atrás, ya que solo nos preocupamos por nosotros y los intereses de unos pocos, sin ninguna conciencia colectiva. El segundo desafío para que este mundo cambie sería consecutivo al primero, si tal se logra. Y se trata de que los líderes, los políticos, los servidores públicos en general se tomen en serio su papel de ser quienes conducen su país al desarrollo y abran paso a la economía cordial, sin caer en la corrupción. Pero como dije al principio, el cambio se comienza a dar desde las comunidades, desde los ciudadanos, desde las diversidades, que asumen y ponen en práctica la ética sobre la moral. Porque a fin de cuentas, de allí, de esos diferentes grupos sociales y de esas diversidades, salen los representantes que liderarán la política de esta nación. Nación que así sea independiente de otras, comparten de igual forma una ruta hacia el desarrollo y el cuidado del planeta, mitigando así el consumo desbordado que nos destruye progresivamente. Algunas crisis estuvieron vinculadas a epidemias. Muchas estuvieron localizadas en lugares y momentos muy específicos. Y también hubo otras que duraron mucho tiempo, cambiando radicalmente las regiones donde se produjeron. Vamos a dar un paseo por las principales crisis sufridas por la cultura occidental desde la Edad Antigua a la actualidad. La primera en la que nos detendremos nos lleva al siglo III después de Cristo, en pleno Imperio Romano. Se la conoce como Crisis del siglo III y duró casi 50 años, desde la muerte de Alejandro Severo en el 235 hasta el ascenso de Diocleciano en el 284. Fue un periodo inestable marcado por fuertes amenazas externas y por numerosos intentos de usurpación imperial, con un efecto crítico sobre la economía. El imperio adolecerá de hiperinflación crónica derivada del exceso de acuñación de monedas, con cada vez menos porcentaje de plata y oro, monedas que los emperadores usaban para pagar a sus desleales legiones. La población dejó de fiarse del valor de estos denarios y comenzó a atesorar los más antiguos que tenían mucho más mineral precioso. Los impuestos comenzaron a cobrarse en especie, y el comercio acabó funcionando por trueque. Todo el sistema se tambaleará. Diocleciano sustituye el denario que prácticamente no contenía plata por una nueva moneda, el argenteus. Pero el Imperio Romano de Occidente ya no logró recuperarse de la crisis del siglo III. Las reformas de Diocleciano incluyeron un ambicioso plan fiscal que provocó el progresivo abandono de las ciudades en favor de las villas rurales que tendieron a ser autosuficientes, haciendo menguar el comercio regional. La economía y la sociedad evolucionarán hacia formas cada vez más feudales, en un lento pero continuo camino hacia lo que se conoce como Edad Media. El Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, salió con más fuerza de esa crisis del siglo III, aunque en los tiempos del emperador Justiniano vivió un brote de peste bubónica entre el 541 y el 549,
conocido como la plaga de Justiniano. Se calcula que causó entre 25 y 50 millones de muertes. Esta peste volvería de forma recurrente hasta el 750 y se extendería por Europa occidental, Asia y África. La peste desarticuló totalmente la economía. Los salarios se dispararon ante la falta de mano de obra, lo que tuvo como consecuencia una hiperinflación que durará decenios. Amplias zonas de territorio se quedaron sin explotación agrícola, desatándose plagas de langosta. Sin embargo, fue otro brote de peste bubónica, la peste negra, de 1346 a 1353, la epidemia más devastadora de la historia de Europa. Algunos autores afirman que murieron entre el 30 y el 40% de los europeos. La peste negra cambió el mundo para siempre. El feudalismo, en torno al cual se organizaba el mundo, se vino abajo. Ante la falta de mano de obra, se produjo un aumento notable en los salarios. Mucha gente emigró a las ciudades desde el campo. Los campesinos que quedaron pudieron cultivar tierras mucho más extensas. La Edad Media se acababa para dejar paso a la Edad Moderna, y entre medias, el Renacimiento, donde se quiso poner al individuo en el centro de todo. Algo paradójico, pues nunca se mató más en nombre de Dios que en los siglos XVI y XVII. Hacia 1600, Europa ya se había recuperado de los efectos de la peste negra del siglo XIV, superando los niveles poblacionales de antes de la plaga del XIV. Sin embargo, la situación se estanca en el siglo XVII debido a 1. Las graves consecuencias de las guerras continuas en Europa, como la Guerra de los 30 años, las guerras navales anglo-neerlandesas, las guerras de religión entre católicos y protestantes y las revueltas de carácter civil, especialmente en Inglaterra y Francia. 2. La producción agraria alcanzó sus máximos en Europa en la década que va de 1570 a 1580. Sin embargo, después iniciará un descenso continuado. 3. A las hambrunas y epidemias propias de este siglo, que afectarán con especial violencia a las ciudades y ciertas zonas de Alemania o Castilla, con fuertes retrocesos demográficos. En este siglo XVII comienzan a aparecer las crisis financieras. Por ejemplo, la crisis especulativa de los tulipanes en Holanda. La fiebre de los tulipanes hizo que estos llegaran a alcanzar precios desorbitados. Un solo ejemplar de una determinada especie de tulipán, el Semper Augustus, llegaría a costar unos 6.000 florines, el equivalente a 40 sueldos anuales de un trabajador medio. El continuo ascenso de los precios creó una burbuja, hasta que en 1637 la tendencia se invirtió y el mercado se fue a pique, arruinándose muchas personas que habían invertido en los bulbos de esta flor. El siglo XVIII supone la superación de la crisis del siglo anterior gracias a la afluencia de metales preciosos desde América, a la mejora de sus rendimientos agrícolas por la introducción de nuevas plantas como el maíz, al aumento del comercio, en especial entre América y Europa, y la monetización de la economía, pues ya casi todo se paga con dinero. En Europa aparece el papel moneda y se crean los primeros bancos nacionales. En el 18 también hubo algunas crisis, como el estallido de la burbuja de la Compañía de los Mares del Sur de 1720, que tenía el monopolio en Inglaterra del comercio con las colonias españolas de América. El valor de sus acciones se disparó muy por encima del real en apenas 7 meses. Cuando la tendencia se invirtió, los precios se hundieron, muchos de los bancos quebraron y la economía se desmoronó. Miles de inversores, como Isaac Newton, se arruinaron con el estallido de esta burbuja. A finales del 18 y principios del 19, la tierra deja de ser la principal fuente de riqueza. Un nuevo proceso de transformación, conocido como la Revolución Industrial, eclosiona en Gran Bretaña y se va expandiendo por los Países Bajos, zona norte de Francia, Alemania y Estados Unidos. Se implantará un sistema industrial capitalista asociado al liberalismo económico y político que genera modelos diferentes de depresión económica. Aparece el movimiento obrero, pero por otra parte, es el momento en el que algunos teóricos demonizan la intervención del Estado en la economía tratando de proteger el interés económico del individuo y abogando por el libre comercio y la ley de la oferta y la demanda. Las crisis del siglo XIX fueron muy numerosas. Por ejemplo, el pánico de 1825, un colapso bursátil que comenzó en el Banco de Inglaterra y que supuso una caída de las bolsas de valores en diferentes mercados de Europa, Hispanoamérica y Estados Unidos. O el pánico de 1837, que ha sido catalogado como una de las 2 crisis más importantes de la economía norteamericana. Esta ola de pánico se originó el 10 de mayo de ese año en Nueva York, cuando todos los bancos dejaron de efectuar pagos en monedas de oro y plata. La profunda crisis económica duró 5 años de terribles tasas de desempleo. En la década de 1840, en Inglaterra tuvo lugar la conocida como Railway Manía, que no fue más que otra burbuja especulativa en torno a las acciones de las nuevas compañías ferroviarias.
muchas de las cuales acabaron siendo simples montajes para desviar el dinero de los inversores a otros fines, fraudes o simples proyectos mal planificados. Muchos pequeños y medianos ahorradores se arruinaron con la caída del valor de sus acciones. En 1873 hubo otra crisis provocada por el hundimiento de la Bolsa de Viena y la sucesión de quiebras bancarias en los países industriales. La falta de capitales produjo el cierre de fábricas e industrias con el consiguiente aumento del paro. Los productos norteamericanos, argentinos y australianos, más baratos que los europeos, inundaron los mercados del viejo continente gracias a las mejoras en el transporte interoceánico. Al ser un 30% más económicos, provocaron el hundimiento de la agricultura europea. Los campesinos comenzaron a abandonar sus campos, buscando empleo en las ciudades, o incluso probando fortuna en otros continentes, en especial en América. Esta crisis favoreció la aparición de cárteles, que son alianzas de diferentes empresas dedicadas a producir lo mismo para eliminar la competencia. Los holding, que son sociedades financieras muy utilizadas por los bancos que invierten en diferentes empresas para controlarlas. O los trust, en el que varias empresas dedicadas a lo mismo se agrupan en una para hacerse con el monopolio. Por ejemplo, la Standard Oil Trust controlará en 1880 el 90% de la producción de petróleo de Estados Unidos, y la familia suiza Ritz se hará con los principales hoteles de Europa y Estados Unidos. El poder de estos grupos empresariales será tan grande que surgirán en muchos países, aunque sobre todo en Estados Unidos, leyes antitrust para dificultar o prohibir su creación. El Estado, como ha hecho siempre, aplicará políticas proteccionistas articuladas a través de aranceles, que obligan a pagar tasas a los productos extranjeros, consiguiendo así la protección de la producción nacional, ya sea agraria o industrial. Por último, el aumento de la presión de las cada vez más fuertes organizaciones obreras como sindicatos y partidos políticos llevará a muchos países, sobre todo europeos, a adoptar las primeras medidas políticas de protección social. Los empresarios también se agruparán en asociaciones patronales, tratando también de presionar más eficazmente a los gobiernos en su favor. La nueva economía se convertía en un factor más de la lucha política que ningún gobierno debía perder de vista. Durante los prósperos años 20, en Estados Unidos, los bancos y las empresas comienzan a emitir bonos y acciones presentándolos como productos de poco riesgo. Muchos pequeños ahorradores los adquirieron. Otros pidieron préstamos a bajo interés para invertir en esas acciones. El jueves 24 de octubre de 1929, tras una caída de valores el día anterior y una sensación de inestabilidad, los inversores deciden vender sus activos de manera desesperada. El desplome y el pánico fueron suficientes para que la burbuja estallara y se iniciara la más devastadora caída del mercado de valores en los Estados Unidos. El crack del 29 dará lugar a una profunda crisis conocida como la Gran Depresión, que, con diferencias, dependiendo de cada país, prolongará sus efectos a escala mundial durante toda la década de los 30. A partir de 1933, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, diseñará una política económica, el New Deal. Ahora el gobierno será mucho más intervencionista y tratará de sostener a las capas más pobres de la sociedad, reformando los mercados financieros para evitar nuevos cracks, dinamizando la economía. Tras la Segunda Guerra Mundial y en el marco de la Guerra Fría, se inicia una etapa de crecimiento y reconstrucción que se extenderá de 1945 a 1970, impulsada por el Plan Marshall, en la que se ponen las bases para una fase de bonanza económica y de progresiva integración del comercio, facilitando y acelerando las transacciones a nivel planetario. Pero volverían las dificultades económicas. La primera gran crisis será la crisis del petróleo. Hasta 1973, el petróleo había sido una materia prima muy barata, que se consumía generalizadamente en todo el mundo. Sin embargo, el 16 de octubre de 1973, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, declara un embargo de combustible a los países que estaban apoyando a Israel durante la guerra del Yom Kippur, una guerra entre Israel y algunos países árabes. Estados Unidos era el primero de los aliados en la lista. Los precios se disparan en pocos meses, de $3 a $12 el barril. Posteriormente, tras la caída del Shah de Persia y la llegada al poder de Khomeini en Irán, se desata una subida de los precios de nuevo hasta los $34 el barril, y una guerra entre Irán e Irak. Esta subida brusca del coste en la principal fuente de energía generó una crisis internacional que aumentó los precios de los productos de consumo. Se deterioró la balanza comercial de los países no productores. Se redujo la actividad económica y aumentó el desempleo. Las crisis económicas seguirán sucediéndose.
La crisis de la deuda en Iberoamérica en la década de 1980 hizo que la pobreza aumentase considerablemente en los países iberoamericanos. La crisis de la Guerra del Golfo, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto de 1990, generó una subida en el precio del crudo e inestabilidad política y económica. También podemos mencionar las crisis financieras asiática y rusa en 1997 y 1998 respectivamente, la de las .com con la llegada del nuevo milenio, o la crisis del 2001 en Argentina tras la imposición del corralito. Y llegamos a la crisis financiera del 2008, que por sus efectos algunos estudiosos la han comparado con la Gran Depresión tras el crack de 1929. Las causas son de nuevo la gran liquidez que había en el mercado, lo fácil que era pedir préstamos a bajo interés para invertirlos en activos inmobiliarios, cuyo valor no dejaba de crecer. La caída de Lehman Brothers es la señal visible del comienzo de la crisis. La morosidad se disparó y las bolsas se desplomaron. Desde Estados Unidos, la crisis rápidamente se contagia al resto del mundo, en especial a Europa, donde se origina una crisis de liquidez y se detiene la economía real. Por otro lado, los estados comienzan a tener problemas financieros. Recaudan menos, sus déficits aumentan y deben recurrir al mercado de deuda para financiarse. Algunos países como Portugal, Grecia o Irlanda tuvieron que ser rescatados por la Unión Europea. En otros como España o Italia, se produjo una subida progresiva de su prima de riesgo, que complicó aún más la recuperación. Muchos gobiernos se vieron obligados a practicar políticas de austeridad económica que implicaban fuertes recortes y subidas de impuestos, provocando indignación social, mientras aumentaba el paro y la brecha entre ricos y pobres, con una importante caída en el nivel de vida general. 2020, Annus Horribilis. ¿Y ahora qué está por venir? Es evidente que un nuevo ciclo de dificultades, originado por la paralización de la economía a nivel mundial y el endeudamiento, nos lleva a un nuevo escenario de crisis. Pero como hemos visto, han habido muchísimas crisis a lo largo de la historia. De hecho, se repiten cíclicamente. Sin embargo, todas ellas han sido finalmente superadas gracias a la capacidad emprendedora y a las innovaciones en la técnica, en lo social y en lo organizativo. Comencemos a recorrer el camino de la recuperación. Si algo nos enseña la historia, es que podemos aprender del pasado y que el futuro ya está aquí. Los primeros campos de concentración fueron los gulags, en Rusia, la Unión Soviética, perdón. ¿Ya? Los campos de concentración para homosexuales fueron los que crea en 1959 el genocida Che Guevara en la provincia de Guanacabibes, ¿ya? Para que vayan los homosexuales y trabajen de 12 a 16 horas al día. ¿Por qué tanto? Porque se supone que la revolución no admite peluqueros, y a ellos les decían así, peluqueros, ¿ok? Por eso ellos son barbudos y todo, porque se supone que la revolución no admite peluqueros, ¿ya? Los primeros campos de concentración, los primeros genocidios que se dieron a personas homosexuales fue en el campo de concentración que hacía el Che Guevara, y que decía, el trabajo os dará hombres. Los nazis decían, el trabajo los dará libres, ¿ya? Así decían los nazis, mientras que el Che Guevara decía, el trabajo os dará hombres, ¿ok? Diciendo que no eran hombres, o bueno, no lo suficientemente hombres dignos de la revolución cubana, ¿ya? No eran el hombre revolucionario. Ellos se basaban mucho en Marx. Entonces, recuerdan que hablábamos del hombre nuevo, ya, ellos hablan en cambio del hombre revolucionario. ¿Sí? Es una especie de hombre nuevo, donde este hombre trabaje por la revolución. En una mano el fusil y en la otra mano, pues, el asadón para trabajar. Entonces, eso se supone que nos decían y todo. Ya, perfecto. Entonces, diferencia entre liberalismo y neoliberalismo. A ver, el neoliberalismo es un término acuñado casi en 1930 por una reunión que hubo de economistas, entre ellos Ludwig von Mises y no me acuerdo quién es más. Tienen los nombres raros, ¿no? Entonces recuerden que de ahí ya se me va, ¿ya? Y entonces uno de estos quiso unir lo que es el socialismo con el libre mercado. Si nosotros vemos los 10 puntos del socialismo, no tiene nada que ver con el libre mercado. Entonces él le llamó a este primer movimiento neoliberalismo, porque él quería hacer una amalgama de libre mercado con el socialismo, ¿ya? A ver, China
año 1950, muere Mao Zedong. 1955, Deng Xiaoping se hace presidente de China. Y él es el que dice, no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Y comienza a abrirse hacia movimientos de libre mercado. Y saca a 500 millones de personas de esa época, que era China, de la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque se abre a economía de libre mercado. Entonces, el neoliberalismo realmente lo que él quiso hacer, una especie de socialismo mezclado con liberalismo, actualmente lo conocemos como la socialdemocracia. O sea, el neoliberalismo tiene más parecido con la socialdemocracia que con el libre mercado. El libre mercado es lo que somos todos. Básicamente, somos todos de libre mercado. De hecho, ustedes están estudiando para ser de libre mercado. Si alguien tiene una empresa, bienvenido al libre mercado, ¿sí? Bienvenido al emprendimiento, a la empresa, al emprendimiento, a la idea, ¿de acuerdo? Entonces, el neoliberalismo tiene más parecido con la socialdemocracia que con el libre mercado. Y esto ustedes lo pueden consultar. Esta es la realidad, este es un hecho. Entonces, utilizan el término neoliberalismo simplemente para hacer de menos, como decirte capitalismo salvaje. Esa es un ente al cual debemos echarle la culpa de algo, ¿sí? Y nosotros como derecha también, ¿no? A veces ni siquiera entendemos lo que es el socialismo y le echamos la culpa al socialismo sin entender. Ya, básicamente es lo mismo, es crear un cuco al cual le voy a echar la culpa. Es como, ¿qué es lo que hacen los populistas? Crean un enemigo. Y si ya se me acaban los enemigos internos, como por ejemplo la prensa corrupta, los Isaías, los banqueros, los oligarcas, se me acaba el enemigo interno, ¿y qué hago? Comienzo a dañar al enemigo externo, ¿no es cierto? Ahí sí, los Estados Unidos, el imperialismo, ¿ok? No se puede confiar en el imperialismo ni un poquitito así, decía el Che Guevara, ¿no? En fin. Eso vendría a ser el neoliberalismo. Ahora vamos a analizar el neoliberalismo desde el punto de vista económico, ¿sí? Que eso me parece hasta más interesante. A ver, neoliberalismo desde el punto de vista económico. Neo viene de nuevo, ¿sí? No estoy equivocado, todos sabemos. Nuevo. Nuevo liberalismo. Les voy a demostrar en este momento que el neoliberalismo, como el cuco que nos dice los gobernantes de izquierda, no existe. El neoliberalismo viene de nuevo. Para que exista un neoliberalismo, primero tuvo que haber existido un liberalismo. ¿Ok? Ahora les pregunto yo, fuera de la historia, porque claro, nosotros tenemos en nuestra historia, que ya vamos a ver cuando hablemos de la historia del Ecuador, una época liberalista, de una época de liberalismo, pero liberalismo de esclavos. ¿Ok? Eso sería liberacionismo. ¿Ok? No liberalismo, eso es liberacionismo, es diferente, ¿ya? Pero nosotros le decimos liberalismo, ya, punto. Ahora, económicamente es liberalismo, económicamente, ¿hemos tenido liberalismo? Y ahí viene la primera pregunta, ¿qué es liberalismo? Que el Estado se meta lo menos posible en las decisiones económicas, en las decisiones de oferta y demanda, en el mercado, ¿ok? Que el Estado no se meta en el mercado, eso es liberalismo. Les pregunto, ¿en el Ecuador o en el mundo hemos tenido liberalismo? Pregunta nada retórica. O sea, sí exige respuesta. No. Liberalismo puro no creo, porque siempre ha habido el Estado, ha estado como que metido en todo. Liberalismo puramente, como lo acaba de decir. Exactamente, ¿no es cierto, Nikki? No te veo, pero ahí más o menos te escuché que hablaste. Sí, realmente, siempre ha estado involucrado el Estado. Y posiblemente está muy bien, ¿no? Keynes era el padre del liberalismo con mano del Estado. O sea, es una especie de que unamos el fascismo con el liberalismo, ¿no? Es como hablar es otra mezcla adicional, como decirles neoliberalismo, como decirte nacionalsocialista o decirte nacionalista social, ¿ya? O sea, son híbridos y cada vez que se dan estos híbridos a mí se me hace controlar, suprimir la cabeza, ¿no? Ya. Les voy a demostrar que no existe liberalismo, ¿sí? Creo que hemos hablado de este tema.
¿Qué carreras son? Perdónenme, ¿qué carreras son? Para ver cómo abordar. Administración. Ya, entonces tienen que saber, de ley. A ver, si son administración, tienen que saber. A ver, entonces ahí sí vamos. Es lo mismo, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Un contador puede hacerse cargo de la administración y un administrador puede hacerse cargo de la contabilidad. En teoría, ahora en la práctica, no. Sí, yo soy administrador, no tengo idea de contabilidad, ¿sí? Cuando a mí me preguntaban cuál es el libro más importante, yo decía que la Biblia, porque ese es el más importante, ¿no? O sea, y ahí, ¿cuál es el libro más importante, señorita contadora? El libro diario. El libro diario. El libro diario, exactamente, ¿sí? Cuando preguntaban la T, hay una T que es para mayorizar, decía que es un método de mayorización. Y yo decía, no, es un método anticonceptivo. ¿Ya? O sea, yo de contabilidad... Pero esa es de cobre, profe, no confunda. Sí, claro, esa es la T de cobre. O si no, decían el FIFO, el IFO, ¿recuerdan el FIFO, el IFO? Y yo les corregía a los profesores, no es FIFO, profe, es FIFA y es de fútbol. ¿Ya? Entonces, yo sí de contabilidad no sé mucho, pero vamos, ustedes deberían entender esto. Sabemos lo que es un monopolio, ¿sí? Mono, uno. Polio, mercado. Oligo, pocos. Polio, mercado. Y libre mercado, ¿ok? O competencia perfecta. A ver, monopolio es un mercado. Mono, una persona que vive en Guayaquil, mercado. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de eso, sabemos que es un solo mercado. Es una sola empresa que domina el mercado. ¿No es cierto? Ya, a eso se le denomina monopolio. Y si yo les pregunto, monopolio natural es el monopolio que se crea a sí mismo. ¿Ok? Sin que nadie te ayude. Tú fuiste la mejor empresa del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Perdón, del Ecuador. ¿Cómo? Sin que nadie te haya ayudado. Solo tú fuiste. Y solo tú puedes, como mercado, como empresa, satisfacer las necesidades de los consumidores y tus propios proveedores están felices contigo, no necesitan empresas adicionales a las cuales venderle su producto para la producción y el consumidor está bien con la cantidad y el precio que tú como monopolio controlas del mercado, ¿no? Oligopolio es de pocos mercados. Por ejemplo, si hay alguien biólogo, oligoelementos, pocos elementos, que son los elementos necesarios para la vida, el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Hay que saber de todo, hay que saber leer, ¿ya? Entonces, oligopolio, oligoelementos, monopolio, ¿ya? Entonces, el monopolio natural. ¿Existe actualmente un monopolio natural? Denme ejemplos, por favor, en el Ecuador, un ejemplo de monopolio natural. No conozco ninguno. ¿Ninguno? O sea, profe, monopolio en sí, que alguna empresa del Ecuador logre hacer un monopolio sí. Con un producto que pueda ser un importado. Producto o un servicio, un producto o un servicio. Bueno, en mi caso, si es que hay una empresa que monopoliza un producto o varios productos que se importan, vendría a ser Maratón Sport. No, eso no es monopolio. No, porque, ejemplo, cuando nosotros queremos importar un producto de marca, no nos dejan. A ver, dame un segundo. Primero, Supermaxi, no, si tienes competencia, tienes mi comisariato, tienes el Coral, ¿ya? Ahora, el Maratón, lo que quieras tienes de competencia. En el Puyo hay uno que se llama Baraton, con B, ¿no? Entonces, pero, o sea, vamos a lo que son productos de marca. Claro, de productos de marca. Ejemplo, yo quiero importar calzado Nike, no me dejan, porque el único que puede importar aquí es Maratón Sport. Es que estamos confundiendo, ya, permíteme, estamos confundiendo el producto con la licencia de comercializarlo. Es diferente, ¿ya? Otra cosa es que tú tengas la licencia de, es como decirte KFC, si yo quiero producir KFC no me van a dejar, obvio, pues tú no eres KFC, pero puedes comprar la franquicia y ahí sí, ya tienes los permisos para poder producir KFC y obviamente siempre tienes que pasar regalías, ¿sí?
Pero de todas maneras eso está ligado a alguien, porque antes sí se podía y ahora no se puede. Pero porque existe la restricción por permisos de comercialización, no por monopolio. A ver, el mercado en este caso sería los que consumen ropa deportiva, no los que consumen Nike, yendo a tu ejemplo, ¿ya? Los que consumen ropa deportiva, ¿sí? Por eso siempre es medio confuso utilizar el modelo de servicios, pero me gustaría que quede claro. O sea, en este caso estás importando ropa deportiva y tienes un montón de gente que hace ropa deportiva. Te dije que la definición de monopolio no es simplemente el que va a vender un solo tipo de producto, sino que con el producto logra satisfacer la necesidad de todo el mercado. Por eso dice un solo mercado. Volví un solo el mercado. Yo puedo satisfacer la necesidad del mercado. Ordene. Bueno, no sé si aún se considera como monopolio, pero creo que ahora ya se le liberó un poco, pero el tema de las gasolineras en tiempos del presidente Correa sí era un monopolio del Estado, porque monopolizaba la venta de gasolina. Ya, exactamente. Ese es un monopolio. ¿Cuál más puede ser? La empresa de luz, entonces, si estamos hablando de empresas del Estado. La empresa de agua. Pero la empresa de luz sería igual porque no sería, digamos, a nivel nacional, sino que tiene sus regiones. Y, por ejemplo, la empresa ERSA no es la misma que controla en Quito y eso. Pero sigue siendo del Estado. Yo te pregunté monopolio natural. Eso no es monopolio natural. A ver, los únicos monopolios que existen porque el Estado mete la mano. ¿Ok? Porque yo como Estado puedo decir, a ver, creamos la empresa de los trenes, que ya no hay. Pero digamos, en la empresa de tren, ¿tiene competencia? No, es una sola, pero es estatal. La empresa de luz, sea cual sea, dependiendo de la provincia, porque no es que en esta provincia yo, mejor estoy con este servicio, no, estoy con el de acá, ¿ya? No, es una sola que se basa el Estado. El petróleo, el Estado. ¿Ya? Cualquier empresa que sea un monopolio no es monopolio natural, sino es un monopolio con la definición de monopolio, que es del Estado. Solo permíteme porque después se me va. Cuando nosotros hablamos de competencia perfecta, de mercado, de libre mercado, estamos hablando, recuerdan que yo les puse el ejemplo de esto que yo te compro a $5,000. Ya, eso es la oferta, la que dice $5,000, te vendo a $5,000. Y viene la demanda y te dice, yo te compro a 2 centavos. ¿Ya? Entonces se encuentra un punto de equilibrio. El mercado por mercado, no es hombres X, sino es la oferta y la demanda. El mercado por su propia naturaleza, la mano invisible del mercado, ya lo decía en los años 1600 Adam Smith, se autorregula, encuentra un punto de equilibrio y un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. En los oligopolios, que vendría a ser, por ejemplo, empresas de telefonía, ese tipo de cosas, y en los monopolios, los que regulan el precio es el Estado. El Estado crea monopolios actualmente porque no existe el monopolio. ¿No? Regula el precio. Al crear empresas y a regular el precio, eso está demasiado lejos de lo que es libre mercado, de lo que es liberalismo, como liberalismo. Si no ha existido un liberalismo como liberalismo, tampoco va a existir un neoliberalismo. ¿Qué fue esos platos? Chuta, estoy en clases, después lavo. Estoy en clases, mijita, ya voy a lavar, dame un chance. Cacha, y mi novia aquí al lado. No era a mí, no era conmigo. Bueno, entonces, a ver, me ibas a preguntar algo, perdón. No, era una acotación que, bueno, hasta donde yo sé, no sé si sea verdad o no, las empresas eléctricas son privadas. Bueno, verdad, yo hace, ¿qué será? 1 año y medio estaba en las jornadas electromecánicas de la Nacional y justo tuve digamos, chance de irme a ver la ponencia del doctor Muñoz, el apellido. Bueno, era mi docente y justo ahora es el presidente de ERSA, que es la empresa regional del sur, acá en Loja y Zamora, y él nos mencionaba así como en realidad las empresas eléctricas compiten, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sí, y ahí nos daba a entender que no son estatales, son porque se manejan privadas. No, es una especie de empresa mixta, porque el servicio, la electricidad te la da el Estado, ¿ok? Pero es como una concesión. Más o menos.
Pero a ver, la competencia se da a nivel, a falta de epíteto, a nivel competitivo, o sea, a nivel de que yo voy a darte un mejor servicio, pero el producto te voy a dar el mismo. Yo no te puedo poner valores agregados a la electricidad y yo no puedo decidir por mi precio, ¿ok? Si yo no puedo decidir por el precio, ya, ¿quién te decide? El Estado. Deja de ser, o por donde tú le quieras ver, deja de ser una empresa privada. Si tú decides el precio, es una empresa privada, ¿ok? Es el Estado el que te pone una base, el que te dice, hasta aquí podemos. Y eso es la definición al contrario del liberalismo. Estatismo, entonces, ¿ya? Entonces, bueno, queda demostrado, no existe ni siquiera liberalismo. Si no existe liberalismo, peor el neoliberalismo. Entonces, cada vez que ustedes escuchen hablar de neoliberalismo, pues ustedes mismos pueden decir, o sea, a mí se me vienen dos cosas. La primera, de preguntarle, oye, ¿y qué es el neoliberalismo? Y la gente no sabe, ¿ya? Porque yo soy economista, ¿ok? Yo tengo mi maestría en economía, estoy haciendo mi PhD en economía, y se me hace muy difícil explicarles lo que es el neoliberalismo, ¿ya? Entonces, que una persona cualquiera, y sin discriminar y sin hacer de menos, pero que tal vez no tenga estudios y que lo hace por opinión porque se basa su argumento en nociones o en conceptualizaciones, pues tal vez, posiblemente sepa hasta menos, ¿no? O capaz y sí sepa, y porque lee más que uno. Pero una persona realmente que sí sepa, jamás va a nombrar el neoliberalismo porque el neoliberalismo es de izquierda. Es más parecido a la socialdemocracia. La socialdemocracia es una variante del socialismo, ¿sí? Recuerden lo de los países nórdicos, ellos son socialdemócratas, ¿ok? Pero su funcionamiento del Estado son estados confederados, es totalmente diferente al nuestro, que es una república, ¿ya? Listo. Sigamos. Y así se pasa nomás. A ver, tenemos en la parte superior izquierda al Papá Noel caribeño, que es el señor Fidel Castro, que en el año 1959 pues hacen la Revolución Cubana y logran derrocar al presidente de esa época, al presidente Batista. El presidente Batista era un presidente que tenía hecho muchos tratos con Estados Unidos, que, o sea, sí, posiblemente le trataban a Cuba con poca soberanía, que decían, o sea, aquí se hace lo que dice Estados Unidos y ya, ¿no? Entonces, eso es lo que a todo el mundo le enervó y quisieron levantarse ante eso. Y sí, estuvo bien, ya. Si me preguntan a mí mi opinión, como opinión, sí. Y de hecho, toda Latinoamérica estuvo a favor de la Revolución Cubana. Todos estaban a favor, yo no vivía en esa época, ¿ya? Pero existen hechos y existen interpretaciones, ¿lo recuerdan? Ya, vamos a los hechos. En el año 1959, previo a la revolución del señor Castro, Cuba constaba como tercer potencia mundial en economía en América Latina. O sea, desde México hasta abajo, desde la línea divisora de México hasta la Patagonia, Argentina, era la tercer mejor potencia. Solo superado ¿por quién? Por Argentina y por Uruguay. Uruguay como primero, Argentina segundo y el tercero era Cuba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir del año 1955 comienzan los países a crecer a lo que nosotros actualmente llamamos tasas chinas. Entonces, todos los países comenzaron a embobarse con el libre mercado. Y Cuba no fue la excepción. De hecho, nosotros siempre fuimos un país atrasado, no es lo mismo, un país atrasado con respecto a Cuba, Estados Unidos, etc. Actualmente, después de 60 años casi 70 pues, de la Revolución Cubana, Cuba es antepenúltimo a nivel mundial. O sea, antes de Cuba está solo Haití y creo que Corea del Norte. No, algún fundamentalista no recuerdo cuál. Voy a decir cualquier cosa, Mozambique, uno de esos, ¿ya? Pero Cuba es el tercero, el antepenúltimo. De 180 países de la OCDE, de 180 países, Cuba es el antepenúltimo.
en la revolución era el tercero. Es verdad, hay muchos argumentos que me cuentan, obvio, porque yo no viví, pero que sí, era lleno de casinos y prostitución y mala vida y alcohol y drogas. Bueno, actualmente también, solamente que ahora la mayoría es pobre, ¿no? Todos son pobres, pues, de hecho. Entonces, sí. ¿Sabías cuál fue la moneda más devaluada en 2021? ¿El bolívar venezolano, la lira turca, el peso argentino? Pues no, el galardón se lo lleva el peso cubano, con una devaluación de casi un 700%. Ya tú sabes. ¿Cómo puede ser que un país que fue de los primeros en tener ferrocarril, radio, televisión, haya destruido por completo su economía en un periodo de 60 años? ¿Podría otra economía con medidas similares ser la próxima Cuba? De todo esto estaremos hablando en el vídeo de hoy. El desastre de la economía cubana no es nuevo, pero sin duda en los últimos 5 años se ha acelerado con una serie de medidas que parecen sacadas de una película de Berlanga o tomadas por el propio Antonio Recio. Te cuento en 5 pasos el manual que han seguido para destruir la economía cubana. Paso 1. Destruye la iniciativa privada. Desde la llegada de la revolución a la isla, casi cualquier profesión que te venga a la mente solo puede realizarse a través del Estado, que controla el 99% de las empresas. Hasta hace 20 años no existía la posibilidad de ser autónomo, y aún hoy en día hay menos de 200 profesiones independientes que puedes ejercer en la isla. Te sorprenderás algunas de las profesiones que no se pueden ejercer por cuenta propia en Cuba: guía de turismo, profesor de una academia, abogado, veterinario, periodista. Esto hace que la iniciativa privada tenga muy poco desarrollo actualmente, siendo el arrendamiento de viviendas para el turismo y los restaurantes de negocios privados los de mayor auge en la isla. Paso número 2. Subvenciona la economía y destruye toda la productividad. El Estado en Cuba controla todo el tejido productivo y como los salarios son muy bajos, al cambio real unos 20-40 dólares al mes, se ven obligados a subvencionar toda la economía. Si viajas a Cuba, te sorprenderás que en casi cualquier servicio hay un precio para residentes y otro para extranjeros. La poca representatividad del salario hace que la productividad de las empresas sea bajísima, las exportaciones insignificantes y que el país se vea obligado a importar desde arroz, azúcar a cualquier otro bien básico. La famosa libreta de abastecimiento que rige en el país desde hace 60 años actualmente incluye los siguientes productos por persona y por mes: 5 huevos, un cuarto de libra de pollo, un pomo de aceite, 5 libras de arroz, 10 onzas de frijoles negros, una caja de fósforos y una vez por día un pan hecho de harina y que no es nada popular en la isla. Cada 3 meses también te incluimos un paquete de pasta y un paquete de sal. Sin palabras, su señoría. Paso número 3. Interviene el mercado monetario y establece un tipo de cambio artificial. Aquí empezamos a entrar en materia. Abróchate los cinturones. ¿Imaginas un país donde su estrella deportiva vaya a la cárcel y le obliguen a retirarse por tener unos $2 en su bolsillo? Pues esto ocurrió en Cuba hace algunos años. El mejor jugador de béisbol del país fue sancionado luego de demostrarse que tenía unos $2 en su posesión y por tanto violar la ley que prohibía la tenencia de divisa extranjera. Lo más surrealista del caso es que unos años después se cambiaría la ley y se promovería por parte del Estado a que se usaran divisas extranjeras. Para ello, crearon una moneda de la nada, el MLC, cuyo único objetivo era crear un cambio artificial por el cual $1 es igual a un MLC. Y ya está, arreglados los problemas del país. Como puedes imaginar, la moneda no tenía ningún valor fuera de Cuba y solo servía para que el Estado pudiese proveerse de dólares y euros. Paso número 4. No pagues tus deudas. Aquí vamos a crear la tormenta perfecta. Tenemos un país que no produce nada, su moneda no vale nada fuera de sus fronteras y encima decides dejar de pagar frecuentemente a tus acreedores. ¿Quién le dejaría dinero a un país así? La respuesta es que solo quien a cambio tiene intereses políticos o quiere quedarse a cambio con infraestructuras esenciales. El Club de París lleva condonados a la isla cientos de millones de euros e incluso algunos aliados ya se niegan a financiar a Cuba. Paso número 5. Destruye tu moneda. Aquí viene lo gordo y lo que ha llevado a que la moneda y la inflación se disparen en la isla. ¿Recuerdas que había 2 monedas, el peso cubano y el MLC? Pues el gobierno decidió que en medio de la pandemia hacer un experimento monetario y reunificar las mismas. El cambio quedaría de la siguiente forma: 25 pesos cubanos igual $1. ¿Dónde está el problema? Pues que a partir de ese momento todos los supermercados de la isla donde se venden los bienes básicos pasaban a negociarse en dólares, mientras que el pueblo que cobra de las empresas estatales, cobraba en pesos cubanos. El Banco Central y las casas de cambio no te permiten cambiar tus pesos cubanos a dólares, por lo que automáticamente tu dinero del salario no vale nada. Así como lo escuchas,
Cobras en una moneda que no puedes cambiar para ir a comprar al supermercado donde único están los bienes que tú necesitas. Esto ha generado que se haya disparado la inflación hasta un 600% en un año y que en el mercado negro el dólar se cambie ya a más de 100 pesos cubanos. Seguro, después de todo esto, estarás preguntándote, entonces, ¿de qué viven los cubanos actualmente? La principal fuente de ingresos del país es la venta de servicios profesionales. Si médicos cubanos son enviados a países del mundo, el país recibe entre 2.000 y 4.000 dólares por médico, pero el médico solo recibe unos 500 dólares por mes a su vuelta al país. Un negocio redondo. La segunda y más importante fuente de ingresos en Cuba es la fe. Pero no la religión, sino los familiares en el exterior. Más de 2 millones de cubanos residen fuera de su país, como yo, siendo una de las grandes migraciones en porcentaje de un país a nivel mundial que no está en guerra. Las remesas enviadas hacen que las familias en la isla puedan acceder a lo poco que hay en los supermercados y permiten al país tener los dólares y euros que necesita para pagar sus deudas y sus gastos. No me quiero olvidar de mencionar en este vídeo que el embargo comercial que tiene Estados Unidos sobre la isla tampoco ayuda al pueblo de Cuba. Los incipientes negocios privados, sin turistas del vecino del norte y sin poder acudir a un mercado mayorista donde encontrar suministros a bajo coste, están condenados al fracaso. Es casi el único embargo comercial que aún se mantiene en el mundo y sinceramente en pleno siglo XXI no tiene ningún sentido. Bueno, Cuba tiene una peculiaridad, que no tiene producción. ¿Por qué no tiene producción? Por el famoso o por el dichoso bloqueo. ¿Ok? Entonces no tiene producción por el bloqueo. Se han oído del bloqueo, ¿no es cierto? Ya. Lo del bloqueo es como decirte neoliberalismo. ¿Ya? Es como decir capitalismo salvaje. Cuba no tiene un bloqueo. ¿Por qué? Porque un bloqueo, por definición, es rodear a la isla con barcos. Cuba lo que tiene es un embargo económico por haber sacado y desfalcado a 360 empresas de suelo cubano. Por ejemplo, hoteles, Coca-Cola, etcétera. Fidel Castro en un meeting donde lanza una paloma y la paloma le regresa al hombro y todo el mundo pensó que era el enviado de Dios. Pues ahí ellos, los cubanos, comienzan a expropiar y les mandan a los dueños de las empresas pues a Estados Unidos que regresen y obviamente no dio ni $1 de indemnización. Entonces Estados Unidos dijo, chévere, les tratas así a mi gente, pues bueno, tú vas a tener una sanción económica. ¿Y cuál es la sanción que tiene? No, sanción económica, perdón, una sanción comercial. Y hemos escuchado que el bloqueo es ilegal y todo. A ver, digamos que Denis es Cuba, yo soy Estados Unidos y yo les digo a todos ustedes, yo no voy a comercializar con Cuba, ¿ok? Y primero, es el primer cliente que queremos que comercialice con nosotros, ¿no es cierto? Hasta los Beatles querían llegar a Estados Unidos, ¿ya? Y esto es en el 64. Entonces, es el primer cliente que yo quiero que comercialice conmigo. Entonces, yo digo, no voy a y aparte estoy a 80 millas de Miami, ¿ok? No tengo carreteras para llegar, no puedo sacar mis productos, de ley tienen que ser o en barco o en avión. Así que, bueno, ya, todo dicho, reducido así, Estados Unidos le dice, yo no voy a comercializar con Cuba. Ustedes pueden comercializar con Cuba. Digamos que ahorita estuviéramos unidos todo el mundo, todos los países comerciales. Yo no tengo lío, comercialicen nomás con Cuba. Pero el que comercializa con Cuba no va a comercializar conmigo. Ese es el famoso embargo comercial. ¿Sí? ¿Ilegal? Yo no veo de dónde. Yo debo estar equivocado. Yo no veo cómo. O tú no puedes escoger con quién comercializar o no. Yo creo que sí. Entonces existe una libertad. No veo dónde está lo ilegal. No se va en contra de una ley. Gracias. Listo. Entonces, bueno, este es el modelo que se maneja en Cuba y en el Caribe. Ellos no pueden producir porque, de bajando la manita. Porque, o tienes otra pregunta. Ya. Ellos no pueden. Ya la había quitado. De acuerdo. Ellos no pueden producir porque no tienen materiales para. Es una isla donde realmente no tienen ni peces. ¿Ok? Una isla sin peces es complicado. O sea, no sé si han visto las playas del Caribe, cómo son las playas del Caribe. Tú regresas a ver tus pies y los ves. Ándate a Tacames, métete el agua hasta aquí
y te reto a que veas tus pies. No hay cómo. ¿Por qué? Porque la arena es diferente, el ecosistema es diferente. Nosotros tenemos peces que no serán muy bonitos, pero son para el Galápagos, consumo. sí. Galápagos sí que. Sí se puede ver los pies. Sí, pero sigue siendo el país, ¿no? O sea, exactamente, sigues. Solo para que sepamos que ella se ha ido a Galápagos. No, me contaron. Y la foto de los pies en el agua. Bueno, y en Cuba, en el Caribe, tienes esos peces que son polimorfos, o sea, que son de diferente forma, y que son muy bonitos y todo, pero no son aptos para el consumo humano, porque son los peces que se dieron por evolución en ese tipo de ecosistema. Es como un desierto, ¿sí? Esa agua es como un desierto, es el equivalente al desierto en el mar. Si ustedes se van al desierto y encuentran una de estas lagartijas grandes, que primero hay muy pocas, y segundo, si la matas para comerte, resulta que es venenosa o que no te la puedes comer, o que la carne es muy poca para comerte, y es eso, ¿cierto? Entonces ellos no tienen peces. Nosotros, ¿qué es lo que nos da nuestra Amazonía? Y disculpen si alguien aquí es de la Amazonía. Nuestra Amazonía nos da yuca, frutas, maito, Byron Caicedo. Verde. Punto, ¿no es cierto? Ya. Petróleo. Ya. Petróleo. Estoy hablando de productos, estoy hablando de agro, ¿sí? De frutas, ¿ya? Del frutas. Cañas. Cañas, sí. Ahora, pitahayas, ranas. Nos da vacas. Sí, nosotros también. podemos tener alguna vaca, pero no el ganado vacuno como el que nosotros tenemos, que nos da leche, que nos da citata, o sea, como el ganado vacuno que nosotros tenemos. Yo soy de Zamora y quiero creer que aquí es la Amazonía y hay full, digamos, hay bastantes, hay como 3-4 empresas que se dedican a la producción de embutidos, yogur, batería de producción láctea, y que va, por ejemplo, a Loja, se va también aquí para Hamacas, va a Cuenca, Gualaquiza. Sí, ese es el punto al que quiero llegar a la larga, ¿de acuerdo? Cuando tú no tienes un producto, ¿qué haces? Traes de otra provincia. Ok, y en tu provincia produces. ¿Qué pasa con Cuba? Quiere traer de otro país, porque ellos ¿qué tienen? Tienen caña, azúcar que sale de la caña, ron que sale de la caña, habanos y arroz. ¿Ok? Entonces, claro, la comida típica de ellos es arroz con frijol, y le llaman congrí. ¿Ok? Entonces, ese es mi punto. Ellos no pueden traer, ¿por qué? Por el famoso embargo comercial. Ellos no tienen producción y no tienen empresas. ¿Ya? Entonces, por eso están como están y viven de la caridad del señor que está aquí abajo, o sea, de Huguito Chávez, del gobierno venezolano. Venezuela, en cambio, no tiene producción. Habíamos hablado de esto. No tiene producción porque la gente decidió que es más fácil comercializar que producir. ¿Ya? Nosotros como Ecuador tenemos producción, tenemos dólar, tenemos baja inflación, tenemos en un país tan pequeño, tenemos Amazonía, tenemos sierra donde puedes ver cualquier tipo de producto, la costa donde cualquier tipo de marisco, ¿ya? Y tenemos Galápagos, ya que nos hicieron acuerdo, ¿ya? Y donde también tenemos las playas, como nos dice nuestra compañera, y también hay playas para pescar ahí, ¿ok? O sea, somos en un país pequeñito que lo tenemos todo. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos Cuba? Nosotros sobrevivimos sin problema. ¿Por qué? Porque nosotros podemos producir para nosotros mismos. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Tendrías menos teléfonos, menos computadoras, pero no estaríamos tan jodidos como Cuba. Ese es mi punto. No estaríamos así de jodidos, nada más. Ya, esa es nuestra realidad en comparación a otros países que posiblemente no han sabido manejar bien su economía. ¿Y por qué no han sabido manejar bien su economía? Por malas decisiones políticas, por ideologías que se basan en premisas que realmente, para mi punto de vista, y esto es una opinión, son ideologías en sueños. Cuando te pones a medir el capitalismo contra el socialismo, el capitalismo siempre va a perder. ¿Por qué? Porque la realidad siempre va a perder ante un sueño, ¿sí? Ante una idea.
O sea, lo bonito del comunismo, del socialismo, eso es un sueño. Nosotros tenemos una realidad que es el libre mercado y siempre va a perder. ¿Por qué? Porque es una realidad.